Bueno, y tenemos la enorme suerte de estar con Arelis Uribe. Ahí vi en redes sociales una descripción tuya que me gustó mucho, que es obrera de la literatura. Me parece una manera maravillosa de presentarte. Periodista, escritora, también ahí detrás del proyecto editorial Negra. Así es. Muy interesante, que a lo mejor nos puedes contar. Y bueno, en 2016 fue un poco el boom con el libro de relatos Quiltras, que también podemos comentarlo. Y ahora estamos aquí con la suerte de poder charlar de Telepunga, que salió ya el año pasado en Chile y que ahora llega aquí a través de esta colección, llegó de Troya amadrinada, podemos decir, por Gabriela Wiener, que es una colección también muy interesante. Así que nada, antes de nada, darte las gracias por cedernos este ratito con esta agenda que tienes tan apretada. Y yo quiero ya lanzarte la primera pregunta, que tiene que ver con la grieta neoliberal que atraviesa Chile y bueno, el mundo entero, ¿no? Pero en Chile tiene una especificidad y que atraviesa tus relatos también, ¿no? Y cómo tú decides quedarte en un lado de esa grieta, en el lado de la mayoría, de los de abajo, de las de abajo sobre todo, de las que en el libro de relatos anterior eran las quiltras, que aquí traduciremos las perras callejeras. Así es. Podríamos decir. Bueno, tú tenías un interés particular en hablar de este lado de la grieta, ¿no? Así es. Bueno, alguien decía en Goodreads por ahí, que es una plataforma que yo habitúo bastante, donde se comentan libros, que si Quiltras era la grieta, Telepunga es el abismo. Y estoy de acuerdo, porque este es un libro que compendia cuentos mucho más oscuros, mucho más violentos. Volvimos a la metáfora, por ejemplo, del perro. En la portada tiene unos perros callejeros. En Quiltras son perritos que a veces son adoptados o mimados como mascotas, y acá en Telepunga los matan a escopetazos o mueren atropellados. Entonces hay más violencias, y desde el punto de vista como de la grieta neoliberal que tú mencionas, exactamente, yo vengo de una familia trabajadora, vengo de barrios populares, y cuando comencé a escribir por intuición, yo quería que fuesen esos escenarios los que albergaran, ¿no?, a mis personajes, mis historias, y es algo que en Telepunga se vuelve a repetir, porque estos cuentos yo los escribí en la misma época de Quiltras, pero porque son más oscuros, no me atreví a mostrarlos, o muchos de ellos no los había terminado, y el año 2024, 10 años después de haberlos esbozado, los comencé a trabajar y los terminé, y claro, son más oscuros. O sea, hay una violación que se relata de manera brutal, o se muestra la vida de una mujer de clase trabajadora que sin trabajo tiene que hacerse cargo de sus hijos y viven muchas precariedades. Y también están, como bien dice el título, los jóvenes que trabajan en esta pizzería llamada Telepunga de forma muy precarizada, pero también ahí de forma jocosa. Yo creo que ese es el cuento más divertido, más luminoso dentro de la oscuridad que trae este libro. Sí, como lectora se agradece, ¿no? Sí, ahí hay un pequeño respiro, pero también se agradece la parte oscura, me parece necesaria. Y antes de ir al título, que te quería preguntar, sí que mientras hablabas pensaba, este libro también aparece ahora en un nuevo contexto más oscuro también en Chile, en el que está la derecha, bueno, la extrema derecha de Kast gobernando. ¿Tú has notado ahí algo en una relación con un libro mucho más oscuro en este nuevo contexto político? Sí, bueno, yo creo que hay ciertas fracturas o ciertas dimensiones de violencia estructural que no se superan, yo diría que ni siquiera con gobiernos progresistas, ¿no? Y que tiene que ver con las desigualdades de clase, con las discriminaciones de género, con las diferencias que se generan entre las juventudes, la infancia y los adultos, que son la cuna de la pedofilia, por ejemplo, que es otro tema en el que se introduce Telepunga, no sé, las heridas de los migrantes. Ahora, creo que a nivel moral, un gobierno de extrema derecha como el de Kast ensalza, ¿no? Ensalza valores muy conservadores como la supremacía masculina, el supremacismo blanco, no sé, es un ser homofóbico que no cree, por ejemplo, en el amor entre personas del mismo sexo, es transfóbico también, no apoya las reivindicaciones identitarias de las personas trans. Entonces, una que es cola, que es morocha, que viene de la clase popular, choca, ¿no?, de frente directamente con los valores que profesa este tipo de gobierno. Y a mí me parece que moralmente que
ese tipo de discursos tenga podio, pone en peligro simbólico y material identidades como las que yo quiero representar y como con las que me siento identificada. Y me ha parecido muy interesante una frase que has dicho al pasar de que realmente no termina de haber salida o resolución, por ejemplo, a los conflictos de clase, tampoco con un gobierno progresista, Así porque es. venís también de este recorrido y yo la verdad que leyendo los relatos veía un poco ese no termina de haber salida, ¿no? No termina de haber salida. Pero te quería preguntar por el que me has dicho que tiene algún punto más luminoso y que es el que da título, que es el último relato, Telepunga. Si nos quieres contar un poco sobre ese nombre. Sí, y claro. ¿Cómo pensaste este? Bueno, Telepunga es un juego de palabras compuesto entre Telepizza, que es una cadena de pizza chatarra que existió en Chile durante muchas décadas, que es de origen español, los dueños son españoles, y la palabra punga, que es una jerga coloquial del habla chileno para referirse a las clases bajas, a las clases populares, pero también nombra lo precario. Y tiene la particularidad, como muchos conceptos, que dependiendo del sujeta de enunciación, puede ser un insulto o puede ser un término reivindicativo. ¿Ya? Este concepto, por ejemplo, aparece en la literatura de Lemebel. Él habla de la mafia punga en el San Juan de la Guada para referirse a los ladronzuelos de la toma de terreno en la que él creció en la orilla de este Sanjón de aguas servidas. O Daniela Catrileo en Piñén, la narradora habla de, o se autodenomina, y cito, negras, indias, pungas. Entonces es una palabra que usa la clase popular para nominarse. Entonces, bueno, yo a los 18 años efectivamente trabajé en un Telepizza y con mis colegas hacíamos juegos de palabras y de Telepizza, como sabíamos que los dueños eran españoles, le decíamos Telepinga, perdón, pero así era, como una forma de insultar al patrón, ¿no? Y de pinga pasó a punga, que es la palabra chilena para nombrar a las clases populares, y le decíamos Telepunga a la tienda o a la cadena porque queríamos insultar al patrón, porque sabíamos, ¿no?, que las condiciones en las que trabajábamos eran precarias, éramos precarizados, y porque además nos queríamos apropiar de ese lugar porque nos reconocíamos como clase popular, como Juventud Punga. Ahí en ese relato que me ha encantado, es difícil elegir favorito, pero este está ahí seguro, cierta rebeldía contra el patrón. Ahora cuando decías que queríamos reírnos un poco del patrón, hay distintas formas de rebeldía que se cuelan, ¿no?, en este relato que tú has querido introducir. Sí, totalmente. Bueno, es un cuento que de manera muy ladina, muy jocosa, muy juguetona, relata en primera persona las aventuras y desventuras de una chica que llega a trabajar a esta tienda de comida chatarra. Y le pasan torpezas, ¿no?, como no entender de repente la jerga dentro de la tienda, comete errores, quiere aprender a hacer repartos en moto, se cae de la motocicleta, sí. Le pasan ese tipo de cosas que son como torpezas, pero a la vez, luego de que genera amistad, se generan ciertas complicidades entre los trabajadores como una forma de resistir, ¿no?, a la explotación de este espacio. Y por ejemplo hacen pitanzas para poder comer pizza gratis, sí, más tarde. Entonces, bueno, yo reflexionaba acerca de, bueno, y la chica también relata cómo roban comida, por ejemplo, y pensaba que esa anécdota le ocurría a estos trabajadores porque, bueno, si pagas sueldos de hambre, que no te extrañe después que tus trabajadores roben comida, ¿no? Esa es como, claro, creo yo, la síntesis de lo que ocurre en ese espacio, una pequeña venganza ahí de parte de los trabajadores porque se sienten precarizados, saben que son mal pagados e intentan hacer justicia por sus manos. Y ahí veo un poco de esperanza, hay resistencia posible y a partir de ahí se abren posibilidades, ¿no? Mencionabas a Lemebel, claro, que aparece, y también en el libro anterior de relatos aparece ahí mencionado. Pero no es solo mencionado, hay cierto eco por ahí circulando en la oralidad chilena, y digo chilena porque claro, al viajar este libro fuera de Chile, esa oralidad se multiplica y tiene otro efecto. Cuando yo lo leo, ¿no?, esa oralidad maravillosa de barrio, en la que incluso hay alguna palabra que tienes que deducir y que no terminas de entender, es muy poderosa cuando viaja. ¿Tú pensabas en el efecto que podía tener al viajar fuera de Chile? Sí y no. Como te decía, estos cuentos yo los escribí en la misma época que escribí los cuentos de Quiltras, pero no los concluí, y cuando los escribí desde la intuición, yo sí estaba tomando los consejos de Lemebel o la estética de Lemebel, en el sentido de que él no maquilla ni edulcora su léxico de origen popular, pero es capaz, como es
un sujeto ilustrado, de imbricarlo, ¿no? Como de mezclarlo con un lenguaje más docto, que es algo que también hace la familia Parra, que es una inspiración también para mí. Eso es la antipoesía para Nicanor, ¿ya? Es el lenguaje popular. También Violeta Parra o Roberto lo hacen. Y eso yo lo hice en un comienzo por intuición, porque escribía como hablaba, quería que tuviese ese registro oral, y como bueno, yo también leo mucho, ese registro se va mezclando entre lo popular y lo docto, y en Telepunga estos cuentos, cuando los reencontré o los volví a trabajar, me di cuenta que este gesto también estaba, y ahí lo trabajé con convicción, o sea, desde la intuición a la convicción y hacerlo deliberado. Y por eso lo elegí como título del libro, porque a mí me gusta y soy una defensora de los localismos. Y en particular yo soy una fanática del habla popular chilena. Me encantan la poesía, ¿no? Del lenguaje callejero. Entonces deliberadamente yo quería que el libro tuviera un título que es muy particular de un lugar. Y no me parece que eso esté mal, yo creo que los lectores lo agradecen, porque por ejemplo a mí me pasa que cuando leo autoras argentinas, no sé, como a Camila Sosa Villada, yo quiero leer el particular, ¿no? De su español de Argentina. No creo yo en que haya un español neutral, ni siquiera el español de España acá es neutral, y me imagino que se habla diferente entre distintas localidades, y yo veo un acervo cultural, veo una riqueza en eso, y también creo que leer va acompañado de la experiencia de expandir tu lenguaje, tu léxico. Entonces la gente cuando lea Telepunga, probablemente, quizá acá en España no van a saber qué significa esa palabra, pero luego de leerlo van a entender que es una jerga local de Chile para referir a la clase popular o a la clase trabajadora. Te vas con términos, con nuevos términos encima que de verdad puedes incorporar y que no son traducibles. Exacto, eso es bellísimo. Eso es muy hermoso. Hay algo que pasa con estos cuentos, que es que con apenas unas pinceladas, algunos detalles, unos personajes, de repente están ahí dentro encerradas historias que exceden al cuento, que empezaron antes y que continúan después, ¿no? Es como que en unas pequeñas pinceladas hay un cosmos que va más allá, y además también con esas pinceladas de repente estás tratando temas complejos y profundos y clave desde mi punto de vista. Hay un relato en concreto que también me parece muy interesante y que contiene mucho, que es el de Miss Lola, ¿no? Que es una escuela durante el pinochetismo, además rural, y apenas con en realidad dos personajes protagonistas y alguno más que circula por ahí y unas pequeñas anécdotas, yo tenía la sensación de que estabas hablando de mucho más que de la anécdota particular de esos personajes, con amnesia, digamos, con silencio, con algún elemento disruptivo que no termina de cuadrar en un personaje que se supone que está representando al pinochetismo. No sé, ahí yo vi que estabas hablando de algo más que de la anécdota. Claro que sí, qué lindo igual lo que tú comentas, porque yo creo que la potencia del cuento es construir un mundo en algo pequeño, ¿no? Eso como del fractal, como algo muy chiquitito, muy particular, que es una anécdota menor o mínima, y que luego eso puede ser expandible y puede retratar el universo completo. En Miss Lola, bueno, la semilla de esa idea fueron dos cosas. Una, que yo efectivamente en los 90 fui a una escuela donde todas las profesoras eran muy pinochetistas y muy conservadoras, muy católicas también, y yo tuve en particular una profesora de historia que nos enseñaba que no había negros en Chile porque se había muerto de frío después de la esclavización, o que habían llegado desde el tratado del transatlántico, ¿no? Como que habían llegado a Chile, y todos las personas afrodescendientes habían muerto de frío, según ella. Y yo, bueno, luego con los años hice averiguaciones. Yo soy afrodescendiente, mi abuela es afrodescendiente, yo soy mezcla afroindígena con europeo. Entonces, instalar eso como verdad histórica es otra forma de despojo y de validar el supremacismo blanco, ¿no? Y la racialización, o como las jerarquizaciones del mestizaje. Entonces, bueno, con los años yo fui desnudando que muchas cosas de las que esta profesora nos hablaba era el currículum oculto del pinochetismo, básicamente, ¿no? Que es un currículum muy machista, de nuevo, eurocentrista, y casado con la ideología estadounidense, norteamericana. Entonces, escribir ese cuento era una forma de sacudirme de eso y también de dejarlo como testimonio de que en algún momento en una escuela rural, en los años 90, se establecieron como verdades ese tipo de falacias históricas. Entonces era una venganza. Y por otro lado, denunciar, ¿no? Denunciar
este conservadurismo pinochetista, adultocéntrico. También me interesa mucho representar la escuela como un espacio de negación de la subjetividad de la juventud, ¿no? Como que el adulto ahí tiene toda la verdad y es tan respetada la verdad del adulto que tú le crees todo lo que dice tu profesora de historia sin pensar que es simplemente una postura histórica o una postura siquiera y no una verdad absoluta. Y por último, lo otro que yo quería como cuajar en este menjunje, en esta mezcla de temas, es que yo recuerdo a principios de los 2000 haber oído una noticia en Chile de una escuela de monjas donde las monjas habían abusado sexualmente de las internas, ¿no? De las estudiantes. Y eso a mí me voló la cabeza porque yo no sabía que eso era posible, que una mujer abusara a otra mujer. No estaba en mi registro. Y me impresionó tanto que complejicé la idea del abuso y lo llevé a una dimensión más, de nuevo, desde el adultocentrismo. Me di cuenta que no necesariamente tenía que ver solo con una dimensión de género, sino que también con la potestad que tienen los adultos de dominar la vida de las juventudes y las infancias. Entonces lo comprendí desde esa variable. Y como yo nunca estudié en un colegio de monjas, no sabía cómo retratar esa realidad y lo que hice fue traer esa situación a esta escuela pinochetista y ahí se mezclan todas esas barbaridades, ¿no? El adultocentrismo, el pinochetismo, la perspectiva fascista, histórica para narrar los acontecimientos o los hechos del país y finalmente este abuso, ¿no? Que transcurre de parte de una profesora hacia una alumna. Y que descoloca absolutamente al lector. Horrible, ¿no? De repente, sí. Hay justo una frase que tenía apuntada que dice la narradora, que es una alumna, la protagonista, sí, ¿no? Que teníamos 13 años y vivíamos en un pueblito de adobe, no pensábamos que el presente se podía cuestionar, que da mucha ternura pero contiene mucho, ¿no? Y luego también hay otra cuestión que es, en este caso la madre, la actitud que tiene la madre de esta chica, de la protagonista, que bueno, justifica un lado y otro, ¿no? Como que no tiene una adhesión al régimen pinochetista, pero también desde el punto de vista dice, bueno, los torturaron por algo. Sí. Y hay una frase lapidaria que dices tú que me parece un aviso para el presente, que es volver a desaparecer a los desaparecidos, sí, como forma de sobrevivir, ¿no? Sí. Y a lo mejor es un aviso interesante en estos días que vuelven ciertos negacionismos, ¿no? Recordar que lo importante que es no volver a desaparecer a los desaparecidos. Claro, y lo que estábamos hablando fuera de cámara hace un rato acerca de que fuiste a cubrir lo de la partida de la flotilla en Barcelona. Sí. Claro que si bien nosotros no estamos en el meollo, en el punto álgido donde está ocurriendo ese genocidio, el mundo es redondo, ¿no? Y debiera, por supuesto, conmovernos. Y cuando dejamos de hablar del tema, desaparece el presente. Entonces, por eso es muy importante abordar los temas, hablarlos, discutirlos, que no dejen de incomodar. Y yo creo que eso es lo que yo pretendía hacer con estos cuentos. Eran cosas que me incomodaban a mí, que me di cuenta de que también le pueden incomodar a otros y que no está de más hablarlo. O sea, esa misma anécdota de la profesora que abusa de una alumna. Tengo una amiga que es profesora de lenguaje y que me contó que lo había leído y que recordó de inmediato que en su colegio eso había ocurrido, que una profesora le había acariciado la pierna, había tenido una aproximación indebida hacia una alumna y la alumna perdió el año de estudio, esa profesora tuvo que renunciar, es decir, hubo toda una situación ahí poco feliz a propósito de un abuso de poder de parte de un adulto hacia una chica joven. Y bueno, uno de los temas que también atraviesa permanentemente, hablando de abusos, ¿no? Esto, sí, todas las violencias, distintas formas de violencia, muy ligada a la miseria y por supuesto la violencia de género, sí, atraviesa tanto estos cuentos que estás todo el rato con eso de que te lo decía también antes, temiendo que no se acerque, por favor, que tenga cuidado, por favor. Transmites ese miedo que muchas tenemos o podemos tener por la calle en algunos momentos de nuestra vida. Y yo pensaba también en el movimiento de mujeres tan potente chileno que impactó internacionalmente y muchas también nos impulsó a organizarnos, a movilizarnos, y no podía evitar pensar que también surge de ahí, de todo ese movimiento, el poder hablar y poner tanto en el centro las violencias ligadas a la clase, ligadas a origen, ligadas a racialización. Bueno, a ti evidentemente esto es un tema que te atraviesa y que te preocupa, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, igual en este libro hice un gesto que puede ser un poco difícil o quizás incomprendido, pero desde el punto de vista de la escritura creativa y de explorar mi propia oscuridad, el gesto que hice fue que hay algunos cuentos de
abuso que están narrados desde la perspectiva del perpetrador, que no es una postura cómoda, pero alguien me decía una vez que hay que entender cómo funcionan esas personalidades para poder identificarlas. Y también lo que me parecía interesante era descolocar al lector, ¿no? Estar leyendo, bueno, esta persona está ahí, de pronto esa persona está abusando, es como, al principio empatizabas, entonces para mí lo importante ahí es que te des cuenta de que puedes ser un cercano, y quizás puedes ser tú mismo si eres un varón y lo lees, ¿no? Eso por un lado. Ahora, violencias, claro, hay, como hablábamos hace un momento, hay una violación también narrada de manera brutal. Ese es un relato que escribió mi padre y que yo rescaté y lo edité un poco y lo incluí. Y en su momento me impresionó leerlo. Mi padre está muerto y no sabe que lo publiqué, pero debe estar orgulloso, yo creo que sí. Intercambiábamos manuscritos y él me mandó ese relato que se llama Cuarto Medio y me impresionó porque yo nunca había leído algo así. Es casi una confesión de alguien que atestigua una violación pero que tampoco es capaz de detenerla. Sí. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y también está el tema de la precarización, como tú dices. Hablábamos de los quiltros, ¿cierto? O las quiltras. Y las quiltras son efectivamente las perras callejeras que pueden haber sido abandonadas, las perras sin pedigrí o las perras, comillas, mestizas o champurrias, que es la palabra que yo prefiero emplear, que es la palabra para la persona mezclada, que es la palabra empleada desde el pueblo mapuche. Y también las perras callejeras son muchas veces las que son violadas y paren, y son las que tienen que quedarse criando, ¿no? En Chile está estudiado, y me imagino que este dato es extrapolable al resto del mundo, que la pobreza es una cuestión femenina. Muchas veces, por una cuestión también de cómo opera el patriarcado, las mujeres o son violadas, o son madres solteras, o se divorcian y se quedan ellas criando. Eso las precariza, ya las empobrece. Bueno, entonces se vuelve como una cuestión femenina. Y para mí eso también es el quiltraje, ¿no? El haber crecido en un hogar monomarental o monomaternal, que es el tipo de familia en la que yo crecí, por ejemplo. Y se relata en este cuento que se llama Trenes, los malabares que tiene que hacer una mujer de clase popular abandonada, o que ella decide abandonar al marido por violento, y cómo sobrevive sin trabajo y teniendo que alimentar más bocas que la suya propia. Y eso también es una mezcla de memorias y de relatos con los que yo crecí y atestigué, pero a la vez es el relato de las clases populares chilenas. Yo ahora veo, por ejemplo, en Valparaíso, en la ciudad donde vivo, muchas mujeres afrodescendientes, que yo sé que vienen de Haití, que emigraron, que son vendedoras callejeras y están con sus bebés en coches trabajando o cuidando a los niños en la calle. Y eso a mí me impresiona, me conmueve y también me genera admiración, porque yo creo que no hay ningún ser más poderoso sobre la tierra que una madre soltera. Que además es una condición, una carga y una lucha que se hereda, o así aparece también en Trenes, que también es un relato. Sí, es muy triste ese final. Pero muy potente también. Sí, pobre niña, pobre niña. Sí, ahí lo dejamos, no vamos a hacer más. Yo quería preguntarte también, antes hablábamos de la grieta, que aquí es abismo. Así es. Y cómo está muy claro de qué lado estás, pero a veces también sale algún personaje del otro lado, ¿no? De los de arriba. Sí. Y siempre son profundamente inquietantes, ¿no? Eso también es una operación literaria, ¿no? Que nos ayuda a entender una realidad compleja y ubicar a estos personajes, pero con sutileza. Sí. ¿Es una intención que tenías tú ahí? ¿Es algo consciente o simplemente cuando lo escribes te salen inquietantes? Sí, bueno, es que son cosas que me inquietan a mí, supongo. Esos cuentos, bueno, ¿cómo surgen? Si bien yo vengo de una familia trabajadora y bueno, mi origen no cambia. Yo fui a la universidad, he tenido la posibilidad de moverme, ahora estoy acá en Madrid, soy una persona obrera de la literatura, pero igual soy una intelectual, trabajo con mi mente, ¿no? No me quedan las uñas negras al final de la jornada de trabajo, eso es verdad, es un privilegio, una ventaja. Pero a pesar de eso, de yo moverme, insisto, mi abuela no deja de ser una afrodescendiente señora que fue verdulera toda su vida, o mi madre es una señora obrera que se jubiló con la mitad de un salario mínimo, por ejemplo. Eso no cambia, a pesar de yo sí tener algunos privilegios, ¿no? Entonces, como me he movido, sí he estado en otras situaciones y también viví en otros barrios en algún momento de mi vida y tuve otras experiencias y otro roce. Entonces hay algunas situaciones en las que me pongo desde ese lugar para narrar, ¿no? Como de esta joven clase mediera
que le pasan algunas cuestiones, pero ahí voy jugando con las perspectivas. Y eso lo hago porque, bueno, de alguna manera cuando escribo hay desdoblamiento, pero tampoco para repetirme, ¿no? Como para diversificarlo. Y ahora lo inquietante que tienen esos cuentos es porque yo también exploro mi oscuridad, por supuesto, presto mucha atención a la oscuridad de los demás. Y sí, eso puede ser inquietante, pero es la realidad, pues, si todos tenemos ahí máscaras o situaciones un poco incómodas, ¿no? De confesar, pero para eso está la literatura. Sí, totalmente. Y hablando de para qué está la literatura, hay una última pregunta que no quería dejar de hacerte. Bueno, aquí ha habido un poco un debate en el Estado español sobre la literatura y su función, porque un escritor muy reconocido, un hombre, un señor, no quería decir, pero sí, estaba pensando en esto, dijo que la única literatura buena es la literatura sin causa. ¿No? Y que la literatura con causa, la literatura política, era algo como de menos calidad, etcétera, ¿no? Y se abrió un poco un debate. Sí. No puedo esperar a oír tu opinión al respecto. Creo que lo vi, creo que se me apareció y parece que decía que tomar postura, claro, como que arruinaba la literatura o algo así, ¿no? Como si él no tomara postura, ¿no? Claro, sin nada de postura. Mira, yo creo que el arte es libre y de eso se trata, ¿no? De que cada cual utilice las herramientas del arte para expresar su mensaje. Ese es el mensaje de ese caballero. En mi caso, yo sí milito en la literatura, sí tengo postura, pero no me interesa hacer un panfleto. Yo no soy tan declarativa, la verdad, en mi literatura, pero sí en las entrevistas doy el discurso más explícitamente, pero lo que sí me interesa es que los personajes transiten o vivan ciertas situaciones que están situadas en los conflictos de clase o los conflictos de género, ¿ya? Eso sí me interesa mucho, pero además estoy posicionada porque yo sí creo en una literatura comprometida y creo en lo que decía, por ejemplo, Víctor Jara, ¿no? Él decía: yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Después Violeta Parra dijo algo parecido, ¿no? Como de que ella no cantaba para ganar un aplauso, sino como para entregar también un mensaje. Y yo creo lo mismo. Yo estudié periodismo y si no canalizara estas obsesiones en la literatura, se hubiesen transformado quizás en un periodismo de denuncia o de un periodismo militante, como que alguna vez también profesé. Rodolfo Walsh, por ejemplo, es una gran inspiración. Entonces, sí, creo una literatura comprometida. Me parece que en tiempos donde ocurren tantas violencias y tragedias no estamos para ser tibios ni tibias, pero esa es mi postura. No creo que sea la correcta ni la definitiva, pero es lo que me hace más sentido a mí. Pues muchísimas gracias. No sé si hay algo que te ha quedado ganas de contarnos, de recomendarnos, de explicarnos. No, bueno, que espero que lean Telepunga, que lo disfruten y me puedan encontrar en las redes sociales como